Bom dia, irmãos. Para mim é um prazer poder falar em essa primeira consulta. Mas, al falar de teologia latino-americana, é importante ter outra apreciação de outra região de Latinoamérica. Eu gosto muito de ouvir português. Espero que você goste muito de ouvir espanhol. Me encantaría en esta hora de poder iniciar este tiempo compartiendo una frase, una palabra de un teólogo nicaragüense que moró por muchos años en México. Rolando Gutiérrez, quien ya partió con el Señor, pastor por años de la Iglesia Batista Oreb en Ciudad de México, compartió esto y me encantaría al comenzar decirlo. Hay que entender adecuadamente las necesidades del presente para que como iglesia podamos servir de diferentes formas, con acciones pertinentes, sea a niveles personales como institucionales, cuidando pastoralmente, compartiendo como congregación o soportando como hermanos en el sufrimiento. Se trata que nuestra realidad de fe penetre transformadoramente la realidad del mundo. Todo cuanto vamos a compartir lo sintetizo en esta última frase. Se trata que nuestra realidad de fe, su experiencia con Jesús, penetre transformadoramente la realidad del mundo. Si usted quiere una expresión que integre misión integral, ahí está. Ahí está. Transitar por el camino de la teología, esta es una consulta de teología y práctica. Transitar por el camino de la teología siempre será desafiante. Pretender, mediante la reflexión y el entendimiento, responder a las grandes inquietudes vinculantes al Creador, a Dios y a su creación, debe desafiarnos a una búsqueda insaciable, donde el camino se sigue recorriendo con expectativa y entusiasmo. El camino no termina aquí. Caminos todos los días, cada momento, de seguir reflexionando y respondiendo. Karl Rahner, el gran teólogo alemán del siglo XX, del siglo que terminó, estaba convencido que la razón de ser de la teología no era simplemente sistematizar los postulados de la fe para que tanto hombres y mujeres estuvieran obligados a creer. Por el contrario, pensaba que la teología debe estar al servicio de los seres humanos, tratando sus asuntos diarios, respondiendo a sus percepciones e inquietudes
más profundas, acercándose así al misterio divino a partir de las realidades concretas. Este sería el principal fundamento para abrirnos a una posibilidad que en otro momento era impensada, donde la teología hacía derroche de doctrinas, unas más complejas que otras, dejando desprovisto a quienes, al enfrentar una realidad compleja, no encontraba en estas declaraciones respuestas precisas. Importar las respuestas provenientes de contextos y realidades tan distintas a la nuestra fue un elemento de insatisfacción. Traer respuestas de Norteamérica, de Europa, dejaba a nuestro continente con insatisfacción y fue gestando la necesidad de una teología propia, contextual, capaz de asumir con valentía la necesidad de levantar presupuestos distintos a los habituales, ideas distintas a las habituales. Latinoamérica encuentra dentro de un momento particular de su historia ese fermento, ese germen, que en medio del dolor, muerte, persecución política, germinaría en una reflexión que, partiendo desde el lado del mundo, plantea caminos a quienes viven en la región y desde aquí a quienes buscan acompañarnos. Una cosa importante de la teología latinoamericana es que no segrega a quienes no son de esta región. Los hace parte, americanos, europeos, para que nos acompañen bajo nuestro entendimiento de lo que Dios nos invita a hacer. La gestación de un movimiento, cuando hablamos de cualquier movimiento, cuando hablamos de la teología latinoamericana, cómo se gesta, comienza, inicia, es fundamental situarla en la historia. Gran teólogo y pensador latinoamericano Justo González dice: la historia tiene su historia. Toda historia tiene su historia. La historia de la teología latinoamericana tiene su historia, permitiendo que esos elementos aporten luces en su comprensión. Los finales de la década de los 60, otros lo sitúan un poco antes, son tiempos de cambio en el continente. El mensaje radical, popular, ha ganado espacios al punto de preocupar a quienes han detentado, a quienes han utilizado el poder casi de forma consecutiva. Los movimientos de izquierda involucrados en la vida universitaria, obrera, emergen como una alternativa a los inquietos soñadores,
prestos a imaginar un colectivo diferente, una sociedad distinta. Una opción abrazada por quienes siguen esperando los cambios prometidos en medio de una realidad que se sigue deteriorando ante sus ojos. Al situarnos en historia, un elemento importante de la teología latinoamericana, y al hablar de teología latinoamericana, no solo podemos separar a evangélicos, tenemos que integrar todo lo que Latinoamérica está viviendo. La iglesia católica romana ha salido dinamizada de un concilio Vaticano II que dejó pautas para ellos de una opción clara y preferencial por los pobres, invitando a una evangelización donde la gracia y caridad no se divorcien. Una proclama que diferentes grupos de la Iglesia Católica Romana tomaron muy en serio, desarrollándose movimientos de reflexión popular. En el caso nuestro, la Iglesia Evangélica, el germen de cambio aparece con quienes vinculados a los movimientos estudiantiles, jóvenes, profesionales, palpan la insatisfacción de quienes empobrecidos, rechazados, marginalizados, requieren una esperanza que se traduzca en un acompañamiento en medio de su realidad. Una comprensión nada ortodoxa para una iglesia que ha centrado su mensaje en la predicación verbal. Una iglesia que solo fala el evangelio, mas ignorando estos aspectos de la vida cotidiana, donde la demostración de la fe genuina, traducida en amor, solidaridad, generosidad, justicia, no había tenido espacio. El primer Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 1, en Bogotá, Colombia, 1969, fue un espacio vital para generar sensibilización en una pastoral, o pastores, que seguía influida por una concepción de la misión donde el individualismo, en versión de ese pietismo, esa forma de entender la misión, el pietismo que da origen a los modernos movimientos misioneros mundiales, siga teniendo hegemonía, siga teniendo poder, autoridad en el pensamiento evangélico. Justo González señala, esta vida se entendía por lo general en términos individualistas, de modo que se subrayaba la experiencia personal del cristiano y se obedecía como individuos ante los mandamientos divinos. La iglesia pregaba por salvación personal, mas
comunidad no existía. Mentalidad de comunidad no había. Todo era salvación personal. Los movimientos que se están gestando en el mundo, procurando desarrollar una evangelización más efectiva, son un espacio bien utilizado por una generación que moraba en 60, principios de 70, que buscando respuestas a su realidad se atreve a plantear caminos, horizontes fundamentados en una reflexión seria y profunda de las Escrituras. Un legado muy importante para nosotros. Esa generación hizo su trabajo, mas agora nós debemos hacer el nuestro. En ese sentido, la voz de Latinoamérica, por primera vez, fue muy importante, por primera vez se escucha en el Foro Mundial, en el Congreso Internacional de Evangelización Mundial en Lausana, Suiza, en 1974, cuando Samuel Escobar presenta su ponencia Evangelización y Responsabilidad Social. Eu no estuve ahí, era un menino, mas he oído que en esa ocasión muchos pusieron de pie, comenzaron a aplaudir a Samuel, mas otros estuvieron muy enojados y salieron de aquel lugar. Mas Latinoamérica fue oído en un concierto mundial por primera vez sobre su realidad. La realidad siempre ha sido un elemento determinante en la construcción de una respuesta pertinente. Asumirla o negarla, asumir no es realidad, o negarla o decir no es la realidad, es el desafío que en los diversos momentos se enfrentan. En el caso de la misión, esta comprensión por mucho tiempo fue ajena, esquiva, contraria a quienes entendieron la fe como la transmisión de un mensaje donde la esperanza siempre se situó en una expectativa futura. Un mensaje que esperaba la segunda venida de Cristo, que esperaba partir, mas para la realidad de aquel tiempo no había respuestas. Un esquema que fue perdiendo vigencia en función de un empobrecimiento galopante, creciente, donde las diversas manifestaciones fueron acercándose en signos. Y qué importante es entender los signos de los tiempos. La Biblia fala de los signos de los tiempos. Y el pastor, el teólogo, la iglesia necesita ver los signos de los tiempos. Los signos de injusticia, miseria, exclusión. Toda una gama de manifestaciones que soslayaban, que golpeaban la existencia y dejaban serias dudas
que el mensaje del Evangelio sea pertinente para esta realidad. Una comprensión más amplia de la misión era necesaria, como ahora. Una comprensión más amplia de la misión es necesario, dándole el ámbito espiritual, donde el ámbito espiritual no se divorcie de aquellos elementos del diario vivir, de una cotidianidad donde la fe debe encontrar su espacio de reflexión, acción permanente. Igreja debe estar siempre reflexionando y actuando, reflexionando y actuando. Allí la misión se reposiciona, se ubica como un agente de permanente transformación y cambio. Si la igreja no está siempre reflexionando, actuando, no va a haber transformación mediante el trabajo de igreja. Donde las buenas nuevas del Evangelio logren superar ese ambiente reduccionista pequeño del individualismo exacerbado, muy difundido. El pietismo, un movimiento de los siglos XVI, fines de los siglos XVI, concebido así, pietismo, que produjo un sentido de urgencia en la misión, movilizando a las grandes denominaciones a un desplazamiento misionero agresivo. Tiende a resquebrajarse, romperse, al dejar por fuera en muchos campos o en muchas de ellas la esfera social del hombre. Una comprensión indiscutible para quienes desean aprender a vivir la fe en el aquí y en el ahora. La misión salvífica, mesiánica, que define su campo de acción en el ámbito espiritual del hombre, no trae respuestas a esas vivencias donde la iglesia comienza a ser afectada, seguir abstrayéndose, es decir, seguir retirados de esa reflexión, en nada contribuye. Es allí donde la realidad desafía a entender que el campo de misión es dinámico. Eso es importante también. El campo de misión no es estático, es dinámico. Si bien la necesidad espiritual del hombre siempre será la misma, el campo de acción varía, troca, muda, al enfrentar entornos cambiantes. El distanciamiento entre la denominada misión de Dios y misión de la iglesia se hace allí notorio. Mientras la visión de Dios es holística, integral, completa, integradora, en virtud de la redención que la creación plena, total, requiere, la visión de la iglesia es proselitista, conversionista, numérica, estableciéndose una grieta, una separación
profunda, que es posible de subsanarse, curarse, cuando la comprensión de misión se orienta sobre las premisas, sobre los postulados, los principios que el Creador manifiesta. La comprensión de la misión necesita un marco conceptual amplio. Y allí vamos entrando en el tema de misión integral, que permite una reflexión dentro del contexto, donde el contexto se ha incluido como un elemento gravitante de su accionar. Una cosmovisión capaz de integrar el entorno como un aspecto determinante para construir respuestas desde el ámbito de la fe cristiana. Nuestra marca que el mundo necesita es respuestas desde la fe cristiana, desde la experiencia en Cristo, no desde filosofías humanas. Los acercamientos que se plantean en la década de los 70 y 80 llegan desde una comprensión misionológica. Teología latinoamericana, misión integral, está muy influida de una comprensión misionológica, capaz de analizar de forma crítica las diversas expresiones que, teniendo presencia en el continente, han influido con una praxis que levantó una comprensión tácita, es decir, una comprensión sin escuchar, sino por ver. La gente sabía qué se esperaba de ellos. En este sentido, el aprendizaje surge, se levanta desde el relevamiento, la pesquisa, relevamiento de los aciertos y los equívocos que se pueden observar en el desarrollo de la misión. Un elemento válido que reconoce la contribución que diferentes grupos realizaron en su momento, sin dejar de aceptar con valentía la poca influencia que comenzaron a tener cuando el entorno cambió. El trabajo de iglesia en décadas 50, 60, muy diferente al trabajo de iglesia en décadas 70, 80, y muy diferente al trabajo de iglesia ahora. El contexto va mudando. Necesitamos precisar respuestas a ese contexto. Latinoamérica comienza a reflexionar su teología desde el denominado argumento de doble vía, donde las diversas expresiones buscan incorporar a la iglesia una comprensión más amplia de la misión, aunque para algunos sectores esa misión no ha cambiado. Sigue siendo la misma y será así hasta los últimos días. Muy casi. El desarrollo que la reflexión y el pensamiento latinoamericano
va gestando, construyendo a partir del análisis y comprensión de la realidad, encuentra en diversos momentos que influyeron en la teología de la liberación los insumos necesarios para establecer una hermenéutica que rescató el marco histórico crítico del texto bíblico. Esta contribución fue vital para sistematizar una forma que permite acercarse al texto y desde allí presentar respuestas pertinentes. El método: ver, juzgar, actuar. Ver, juzgar, actuar. Ok. Obrigado. Ver, julgar y hacer, actuar. Se transforma en una importante característica de esta naciente teología, donde la interacción con las ciencias sociales levanta un panorama más amplio, permitiendo que esa observación no deje nada de lado. Este método teológico, integra las características fundamentales de una hermenéutica que no divorcia el texto bíblico de su entorno, contexto, permitiendo que desde este pilar se propicie una comprensión amplia que no divorcie los diversos componentes para realizar la tarea teológica de presentar respuestas desde el ámbito bíblico con un fundamento muy sólido. Allí está el trabajo de la iglesia, desde el ámbito bíblico, traer respuestas, cómo ver, julgar y hacer. En mi perspectiva, allí radica una contribución importante para una región que fue afectada por la fuerza de una interpretación alegórica. Muchos púlpitos prueban texto e interpretan alegóricamente. No hay fuerza de texto bíblico. No hay. Mucha alegoría. Muchos libros interpretan alegóricamente. Eso, creyente, iglesia, está comiendo, chantando. Mas este método es una de las contribuciones importantes. Fue afectada por la fuerza de una interpretación alegórica, donde el texto fue perdiendo la riqueza de su interacción con otros elementos de la cultura, quedando secuestrada en una forma mística, sobrenatural de entender las verdades de la Escritura, provocando esa ruptura, separación, que se desentiende de las necesidades cotidianas. Esta forma diferente de acercarse al texto posibilita
un respeto e integridad por la verdad que se presenta, la verdad bíblica, al punto que los elementos circundantes e influyentes de aquel tiempo, como cultura, sociedad, esquema de poder, sean considerados para una dinámica que al dejarlos de lado pierde esa riqueza indiscutible para entender y posteriormente contextualizar esta verdad en el quehacer teológico y pastoral. El denominado método teológico integra los elementos imprescindibles para que la tarea de presentar respuestas desde la fe cristiana mantenga esas marcas que hacen de la teología latinoamericana una propuesta contextual. Eso es importante de la teología latinoamericana, el que siempre está considerando realidad, por tanto el contexto, apegada a la realidad de un continente cambiante, que muda, que troca, con problemáticas muy concretas, a las cuales no se las puede obviar o tristemente espiritualizar. Voy a ir terminando ya. En el ámbito eclesial, un aporte significativo de la teología latinoamericana es devolver la participación y protagonismo a la gente, al creyente, al pueblo, ¿no? El pueblo, permitiendo que la búsqueda de respuestas a sus sinsabores, dolores, necesidades, vengan desde sus bases, su propia realidad. Una que solo quien la transita, la vive, la camina, podrá entenderlo en toda su dimensión. Este protagonismo permite que el ejercicio hermenéutico se fortalezca mediante ese círculo donde los aspectos del texto, contexto, cultura y realidad estén siempre dialogando, acercando respuestas que broten de la reflexión-acción, donde el parámetro bíblico ofrece similitudes con quienes, enfrentando estas vivencias, encontraron el camino a la libertad, justicia, paz y equidad. Los elementos de las buenas noticias del Evangelio del Reino recuperan esos distintivos manifiestos en los creyentes de los primeros siglos, los cuales, en medio de sus luchas permanentes por vivir la fe en Jesucristo, a partir de un imperio que no admitía mediación, negociación alguna, perseveraron y dejaron testimonio. La recuperación, otro aspecto importante de la teología latinoamericana, la recuperación de una cristología, donde el Jesús histórico es el modelo por excelencia, trayendo ese toque humano, solidario, sensible, a un evangelio que debe conservar esa frescura y espontaneidad
del amor fraternal, la sencillez del servicio y la reinserción, traer a los olvidados aspectos significativos. Esta cristología se expresa mediante una neumatología, un entendimiento del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para que estas marcas inconfundibles y necesarias del cristianismo estén presentes en el accionar de la iglesia en la sociedad. Allí la tarea del Espíritu de Dios es vital para que la comunidad de fe no se desdibuje al seguir falsos modelos, donde la fuerza deja de estar en la comunidad para centrarse en un líder o caudillo. La propuesta en este sentido de la misión integral es clara, precisa, presta a rescatar uno de los aportes significativos de los reformadores del siglo XVI, donde los creyentes no quedan excluidos de su labor como agentes de cambio y transformación de su entorno, al reconocerle esa capacidad a la fe como un todo, no partes, un todo, capaz de influenciar y afectar cada una de las partes. El desarrollo que la reflexión y el pensamiento latinoamericano va gestando, construyendo a partir del análisis y comprensión de la realidad, encuentra en diversos momentos que influyeron en la teología de la liberación los insumos necesarios para establecer una hermenéutica que rescató el marco histórico crítico del texto bíblico. Esta contribución fue vital para sistematizar una forma que permite acercarse al texto y desde allí presentar respuestas pertinentes. El método: ver, juzgar, actuar. Ver, juzgar, actuar. Ok. Obrigado. Ver, julgar e fazer, actuar. Se transforma en una importante característica de esta naciente teología, donde la interacción con las ciencias sociales levanta un panorama más amplio, permitiendo que esa observación no deje nada de lado. Este método teológico, integra las características fundamentales de una hermenéutica que no divorcia el texto bíblico de su entorno, contexto, permitiendo que desde este pilar se propicie una comprensión amplia que no divorcie los diversos componentes para realizar la tarea teológica de presentar respuestas desde el ámbito bíblico con un fundamento muy sólido.
Allí está el trabajo de la iglesia, desde el ámbito bíblico, traer respuestas. ¿Cómo? Ver, julgar y hacer. En mi perspectiva, allí radica una contribución importante para una región que fue afectada por la fuerza de una interpretación alegórica. Muchos púlpitos pregan texto e interpretan alegóricamente. No hay fuerza de texto bíblico. No hay. Mucha alegoría. Muchos libros interpretan alegóricamente. Eso, creyente, iglesia, está comiendo, chantando. Mas este método es una de las contribuciones importantes. Fue afectada por la fuerza de una interpretación alegórica, donde el texto fue perdiendo la riqueza de su interacción con otros elementos de la cultura, quedando secuestrada en una forma mística, sobrenatural de entender las verdades de la Escritura, provocando esa ruptura, separación, que se desentiende de las necesidades cotidianas. Esta forma diferente de acercarse al texto posibilita un respeto e integridad por la verdad que se presenta, la verdad bíblica, al punto que los elementos circundantes e influyentes de aquel tiempo, como cultura, sociedad, esquema de poder, sean considerados para una dinámica que al dejarlos de lado pierde esa riqueza indiscutible para entender y posteriormente contextualizar esta verdad en el quehacer teológico y pastoral. El denominado método teológico integra los elementos imprescindibles para que la tarea de presentar respuestas desde la fe cristiana mantenga esas marcas que hacen de la teología latinoamericana una propuesta contextual. Eso es importante de la teología latinoamericana, el que siempre está considerando realidad, por tanto el contexto, apegada a la realidad de un continente cambiante, que muda, que troca, con problemáticas muy concretas, a las cuales no se las puede obviar o tristemente espiritualizar. Voy a ir terminando ya. En el ámbito eclesial, un aporte significativo de la teología latinoamericana es devolver la participación y protagonismo a la gente, al creyente, al pueblo, ¿no? El pueblo, permitiendo que la búsqueda de respuestas a sus sinsabores, dolores, necesidades, vengan desde sus bases, su propia
propia realidad, una que solo quien la transita, la vive, la camina, podrá entenderlo en toda su dimensión. Este protagonismo permite que el ejercicio hermenéutico se fortalezca mediante ese círculo donde los aspectos del texto, contexto, cultura y realidad estén siempre dialogando, acercando respuestas que broten de la reflexión-acción, donde el parámetro bíblico ofrece similitudes con quienes, enfrentando estas vivencias, encontraron el camino a la libertad, justicia, paz y equidad. Los elementos de las buenas noticias del Evangelio del Reino recuperan esos distintivos manifiestos en los creyentes de los primeros siglos, los cuales, en medio de sus luchas permanentes por vivir la fe en Jesucristo, a partir de un imperio que no admitía mediación, negociación alguna, perseveraron y dejaron testimonio. La recuperación, otro aspecto importante de la teología latinoamericana, la recuperación de una cristología, donde el Jesús histórico es el modelo por excelencia, trayendo ese toque humano, solidario, sensible, a un evangelio que debe conservar esa frescura y espontaneidad del amor fraternal, la sencillez del servicio y la reinserción, traer a los olvidados aspectos significativos. Esta cristología se expresa mediante una neumatología, un entendimiento del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para que estas marcas inconfundibles y necesarias del cristianismo estén presentes en el accionar de la iglesia en la sociedad. Allí la tarea del Espíritu de Dios es vital para que la comunidad de fe no se desdibuje al seguir falsos modelos, donde la fuerza deja de estar en la comunidad para centrarse en un líder o caudillo. La propuesta en este sentido de la misión integral es clara, precisa, presta a rescatar uno de los aportes significativos de los reformadores del siglo XVI, donde los creyentes no quedan excluidos de su labor como agentes de cambio y transformación de su entorno, al reconocerle esa capacidad dada por el mismo Creador de influir y afectar con los valores del reino. Padilla, hablando sobre eso, dice: la misión integral exige una desclericalización, quitar de la mente idea de clero, de gente especial, gente superior, y una laicización, una idea de que todos somos laicos, todos somos iguales, de los clérigos. En otras palabras, exige el reconocimiento
del carácter apostólico de toda la iglesia, todos creyentes, lo cual implica, por un lado, que todos sus miembros, por el solo hecho de ser discípulos de Cristo, participan del envío al mundo. Por otra parte, de Jesucristo como sus testigos. Y por otro lado, que los dirigentes forman parte del laos, del pueblo de Dios, como todos los demás seguidores de Cristo, sin ser más ni menos que ellos. Esta forma de entender la iglesia es posible cuando la comprensión del discipulado, de nuestro discipulado, sea replanteado. Uno de los aspectos determinantes cuando entendemos que esta misión integral solo es posible llevarla a cabo, oiga, ¿cómo se dice oiga? Oír. Mediante discípulos de Jesucristo. Solo mediante discípulos de Jesucristo. Quien no sea discípulo de Jesucristo no podrá hacer a misión integral. Aquellos que han aprendido a obedecer al Señor Jesucristo en todas las vivencias del diario caminar y estén comprometidos en llevar los valores del reino a todas las esferas de la sociedad. Termino. La contribución de la región para desarrollar una teología que nace de la constante reflexión por reconocer la misión de la iglesia no puede perder de vista una necesidad incuestionable. Se requieren modelos eclesiales, se requieren más iglesias viviendo a misión integral. Aquellos que sean capaces de mostrar esa forma de ver, jugar y hacer como principio interpretativo y de teología práctica es posible. Una de las críticas que se ha realizado a la Fraternidad Teológica Latinoamericana, de la cual soy miembro de la FTL, más una crítica que he hecho a algunos líderes de la fraternidad, es justamente esta: que el aterrizaje, que el descender, que el traer estas verdades ha sido muy lento o con pocos resultados visibles, quedando para muchos misión integral como un ejercicio dialéctico, académico, como que misión integral es solo para pensadores cristianos, misión integral es solo para teólogos, misión integral es solo para consultas, misión integral es para iglesia, es para iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. La urgencia no puede ser desconocida, más aún cuando las iglesias siguen buscando respuestas prácticas, en algunos casos recetas. José Carlos, ¿cómo fala recetas? Recetas, ¿tá bom? Encarnación, ¿tá bom? Encarnación, ok. Modelos de encarnación con una propuesta fundamentada en un evangelio que es proclamación y demostración, donde la vida de la iglesia gira
alrededor de esta proclama de vida. Iglesias que liberan, insertan, acompañan, mostrando que estas buenas noticias del Evangelio son presentes y son actuales. La tarea en Latinoamérica sigue inconclusa, no ha terminado, sigue tarea. La realidad de pobreza, injusticia, corrupción, segregación, sigue siendo el mayor campo de misión a las iglesias que se atreven a ser iglesias. Hay muchas iglesias que no son iglesias, no tienen la marca distintiva. Comunidades de fe que viven los valores del reino y los dejan ver en cada una de sus manifestaciones pastorales. La teología latinoamericana y la misión integral tienen el reto de seguir respondiendo a estas dinámicas, donde los nuevos actores sociales deben ser incluidos, levantando propuestas desde esas bases, con las cuales la iglesia debe identificarse. Los pobres, marginados, excluidos, madres solteras, adolescentes, no para alcanzarlos en la perspectiva proselitista, sino para acompañarlos, influenciarlos y participar de su proceso de transformación desde la propuesta del Evangelio del Reino. Una tarea que sigue vigente para quienes como vos se atreven con valentía a seguir participando con ella, con esperanza, al reconocerse como comunidad, aquella que integra, vincula y articula a diversos sectores, con la fuerza que solo el Evangelio de Jesús y su reino tienen para alcanzarlo. Deus abençoe.